Es así que Giselle se da cuenta de que su matrimonio de 50 años, esa persona que había conocido toda su vida, con la que había pasado muchísimas cosas, abusó de ella. Y no solo eso, la grabó, tomó fotografías y dejó que 50 hombres abusaran de ella. Literalmente Giselle era un pedazo de carne. La deshumanizaron con toda esto de la sumisión química. Las personas nos aferramos a una mentira no por romantizar o justificar, sino porque es como lo que nos ancla a poder sobrevivir y poder sobrellevar una situación tan complicada como fue el caso de esta Giselle. Y hasta ella misma dice, entonces, ¿quién soy? ¿Cómo los protejo a ellos? ¿Y cómo los ayudo a sobrellevar toda esta situación si yo estoy destrozada? Siempre es, por qué no hiciste algo? En vez de preguntar al agresor, ¿qué te hizo llevar a tomarte el derecho de hacerle eso a esta persona? Porque al final del día siempre es que ¿qué hiciste? Es que tú lo provocaste, es que ¿por qué no te diste cuenta? En parte fue mentira. Sí, Fue una justo. mentira, o sea, y entonces, ¿a qué te aferras cuando te das cuenta que tu vida es una mentira? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Subtexto con Fabi en esta sección de Psicología con libros. Estoy en compañía de Sam y Gaby. Bienvenidas a un episodio más. ¡Bravo, bravo! Vamos con todo en esta segunda temporada, que por cierto, la primera temporada ya está disponible en Spotify y YouTube. Búsquenlo como Subtexto con Fabi, ahí están todos los episodios. Y pues vamos a comenzar ahora sí con este episodio. Bueno, en esta ocasión toca Himno a la vida de Giselle Pelicot. Este libro se acaba de publicar hace unos meses, está fresquecito, recién salidito del horno y vamos a comentarlo, está bastante fuerte, así que aquí hay una alerta spoiler porque vamos a estar comentando muchas cosas. Igual, el caso de Giselle Pelicot es muy sonado internacionalmente porque salió en las noticias, fue un caso muy perturbador que causó muchísima controversia, pero bueno. Siéntense, agarren un cafecito, un tecito, pónganos de fondo ahí en lo que anda limpiando la casa porque esto se va a poner bastante bueno. Ahora sí, vamos a comenzar con este episodio. ¿De qué trata Himno a la vida de Giselle Pelicot? La vida de Giselle cambia drásticamente cuando acusan a su esposo de tomarle fotos a mujeres en un centro comercial. Es ahí que es arrestado y una serie de secretos muy oscuros, perturbadores y realmente enfermizos de su esposo sale a la luz. Es así que Giselle se da cuenta de que su matrimonio de 50 años, esa persona que había conocido toda su vida, con la que había pasado muchísimas cosas, abusó de ella. Y no solo eso, la grabó, tomó fotografías y dejó que 50 hombres abusaran de ella, la drogaba y la violentaba de maneras horribles. Aquí lo más perturbador es que ella se da cuenta en ese momento en el que la policía la llama por este caso de que su esposo estaba pues grabando bajo la ropa de mujeres en un centro comercial. Aquí se desata todo y una red de hombres que abusan de sus esposos sale a la luz y un montón de cosas más. Como dije, este fue un caso muy sonado internacionalmente por lo perturbador que fue y todo lo que había detrás. Bloque 1. ¿Cómo alguien puede vivir años sin darse cuenta del horror? ¿La mente humana puede bloquear señales para protegerse? La respuesta corta es sí. ¿Pero por qué sí? Bueno, ya hemos hablado en otros episodios de que o sea, el cerebro como tal es tan maravilloso y precioso y siempre va a anteponer la supervivencia de la persona por sobre todas las cosas. Entonces, va a utilizar hasta el último recurso para mantener viva a la persona. Se utilizó el término de sumisión química a raíz de este caso de Giselle. Realmente el caso de Giselle y de Dominic sentó un precedente para todos los aspectos, o sea, no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel psicológico, a nivel médico, por la falta de, pues, de exámenes que deberían de ir de cajón a la hora de que una persona va a una consulta médica en general. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a,
En este caso, esta Giselle fue sometida a la sumisión química. Entonces, ella no tenía registro como tal de, pues, de las violaciones que vivió por parte de su ex esposo y de las otras 50 personas. Pero sí podemos ver esta parte de cómo el cerebro la protegía cuando ella se enteró que su esposo le había hecho todas estas cosas atroces. Ella en realidad entró en un estado de negación. Era primero de cómo. O sea, en serio, mi esposo, el que era un padre ejemplar, el que fue un esposo que nos procuró, que nos cuidó, que yo lo veía cómo jugaba con ellos, chalala, chalala, rompe y es como, pero también está este otro lado y primero es este estado de negación. Sí, aquí me gustaría agregar que justo esto de sumisión química, como dijeron, gracias a este caso fue que se dio a conocer, porque aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante y es que Giselle en todas estas violaciones que ocurrieron no estaba consciente, estaba drogada. Y de hecho ella empezó a tener consecuencias a partir de estas drogas y obviamente de todas las violaciones. Ella en un punto dice, de milagro no contraje SIDA, pero de puro milagro por todo lo que vivió, porque no era como que se protegieran y todo esto, esta red de pervertidos. Porque imagínense, eso fue un matrimonio de 50 años, toda su vida fue con él, tuvieron sus altibajos y todo como en cualquier matrimonio, pero en sí, frente a la sociedad y para ella, era un matrimonio estable, con sus buenas y altas, todo lo que ustedes, pero ella era feliz en su pequeño mundo, ya tenía hijos, convivía con sus nietos, como que todo esto le impactó de sobremanera, no solo los casos atroces, sino es como de, pues me has mentido toda la vida. Y ahorita que mencionaste de esto de sumisión química, también es importante recalcar todas las consecuencias que tuvo en ella, porque ella, como dices, acudía al doctor porque se sentía mal, tenía lapsos en donde perdía la memoria, no sabía qué había pasado, iba al doctor porque, oigan, necesito esto. Bueno, como que los doctores decían, bueno, es por tu edad, es por eso que ya empiezas a perder tu memoria, ella hasta tenía miedo de contraer Alzheimer o bueno, de tener cáncer, o sea, como que ella sí le tenía la muerte y todo esto, entonces estaba así como, no, pues, ¿qué me está pasando? Pero pues en ningún momento se imaginó que su propio esposo era el que le estaba provocando todos estos malestares y antes no la mató. Y ella dice, o sea, estuvo a punto de matar. Y creo que también es, digo, no sé si llamarlo correctamente, pero como fue el hecho de que ella no hubiera estado consciente de todo lo que pasó, también fue una forma positiva de haber podido sobrellevar este caso, porque Bueno, sí. si de por sí, o sea, era fuerte todo lo que ser consciente, el hecho de que 51 hombres te violan más de 200 veces, era, el haber como estado ausente de esa manera también fue lo que le ayudó a salir adelante, porque ella no, o sea, sabía que había pasado por las fotos, por los videos, pero no porque realmente ella tuviera conciencia. Ni siquiera recordaba, o sea, sí recordaba que tal vez amanecía con la pijama mojada, recordaba que tenía infecciones muy frecuentemente, que le dolía o amanecía con moretones, pero ella como que se los achacaba más como a otras cuestiones, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que esto fue como en parte algo, pues, vaya, positivo, porque si no el impacto hubiera sido diferente. La forma de ver el caso, incluso la forma de haberse representado a ella misma en los juicios, hubiera sido muy distinta, porque hubiera estado más en shock. De por sí era complicado, o sea, el estar ahí en los juicios, em, pero creo que si hubiera tenido conciencia real de todo, sí hubiera complicado un poco más. Pues hasta incluso en el libro, ¿no? Hay una parte donde ya están en el juicio y los abogados de la defensa, o sea, usan hasta el último recurso de los videos para que salga en favor de los agresores. Y un abogado, ¿no? Le dice a su equipo de abogados de Giselle y a la misma Giselle que hay un video en el que ella habla y ella lo está consensuando. Entonces, el equipo de abogados de Giselle se pone a investigar, a buscar entre tantos videos que había grabado Dominic, donde en efecto sale ella hablando, pero, o sea, no es que ella lo estuviera consintiendo, no es que ella estuviera de acuerdo, sino que Dominic la había drogado. Entonces, en el proceso de que le estaba haciendo efecto las drogas que le daba, Dominic pues la estaba violando.
Y ella sí habló, pero fue incluso hasta para defenderse, le decía, déjame, me estás lastimando, para. Y pues les rebotaron el argumento o la evidencia que ellos quisieron utilizar para defender. E incluso en esa parte del libro, ella dice, fue muy diferente porque ahora yo me vi, era una persona. Y en el otro es como esta parte también muy patriarcal, ¿no? De que las mujeres se nos cosifica y se nos ve como objeto. Literalmente Giselle era un pedazo de carne, la deshumanizaron con toda esta de la sumisión química, pero cuando ella habló, ahí ya no era un pedazo de carne, ahí era una persona. Y el impacto que ella tuvo cuando se vio hablando y diciendo eso mientras Dominic la sometía, fue muy impactante para ella. ¿Confiamos demasiado en las personas que amamos? Es que el problema no es confiar en las personas, ¿sabes? O sea, menos en las personas que amamos. A fin de cuentas, la confianza es la clave primordial para establecer relaciones sanas con las personas, ¿no? Cuando nosotras nos relacionamos con alguien, parte de lo que tendría que ir de cajón es la confianza. ¿Cuál es el problema? Cuando la otra persona toma la decisión de aprovecharse de la confianza que uno le tiene, ¿no? De aprovecharse de la vulnerabilidad de nosotras y, y tomar la decisión de violentarnos. Porque como ella decía en varias veces en el libro, o sea, ¿cómo podrías dudar tú de una persona con la que pasaste 50 años de tu vida, ¿no? Entonces, pues no, el problema no es la confianza. El problema cae en cuando la otra persona toma ventajas de la confianza que uno le deposita. Justo aquí complementando esto que dice Sam, sería también esta parte de cómo el sistema patriarcal pone, pongámoslo así, estas como pedestales donde está la familia y está el matrimonio. Son instituciones que no se cuestionan, no se tocan, ni siquiera se sospecha que ellos sean los agresores o los primeros violentadores. Pero realmente los primeros lugares donde vivimos violencia todas las personas es en casa, con mamá y con papá o con los cuidadores primarios. Después, con los esposos, ¿no? Porque creo que en algún punto lo habíamos hablado y si no, pues ahorita, toda mujer que está en una relación heterosexual va a vivir violencia. En mayor o menor medida va a vivir violencia. No necesariamente tiene que recibir un golpe para que sea considerado violencia, eso lo hemos hablado en otros episodios. Está la violencia psicológica, la violencia emocional, que justo era lo que hacía Dominic con ella. Pero volviendo el sistema patriarcal pone a estas instituciones como intocables, no se cuestionan, no se juzgan, no nada. Entonces, eso refuerza esto de, ¿por qué tendría que sospechar o dudar de mi esposo? Porque es mi esposo, se supone que él me tendría que cuidar, pero no lo está haciendo. Y que eso además, o sea, con esto que pasó con Giselle, también pone sobre la mesa que cualquier hombre de nuestras familias es un potencial agresor sexual y un posible violentador de cualquier tipo, cualquiera, primo, tío, abuelo, papá, hermano, cualquiera. Entonces, Em, me voy a adelantar un poquito como en las preguntas, pero esto también es, ¿por qué se le juzga más a la víctima que al agresor? Porque al final del día siempre es que, ¿qué hiciste? Es que tú lo provocaste, es que, ¿por qué no te diste cuenta? Y era justo estas preguntas que eran con Giselle, ¿cómo no se dio cuenta en 10 años? No seas mamón, estaba drogado, güey. Entonces, ¿qué pasa si se le deposita esa responsabilidad a Giselle? Se siguen sin tocar estas instituciones y se sigue perpetuando de que tanto la familia nuclear como los matrimonios son lugares, son espacios seguros, pero en realidad no lo son. Y desplaza esta pregunta de, ¿realmente cualquier hombre de mi familia es un potencial agresor? Porque entonces eso nos pondría en estado de alerta y eso nos haría estarnos cuidando y es muy desgastante. Entonces también el cerebro, ¿qué hace? No, güey, mejor culpo a alguien más. No creo que en mi familia sea eso. Y no solo con Giselle, con otros casos de otras mujeres que han vivido violencia sexual por parte de familiares cercanos o conocidos, siempre es, no creo. O sea, lo dudo. Incluso la sociedad la juzga, como bien dijiste, es que cómo no te diste cuenta, cómo en tanto tiempo no pudiste darte cuenta que te estaban violando,
aquello. ¿En algún momento tuviste que haberlo consensuado o estabas consciente? ¿O cómo trataban de defender a estos agresores de esa manera diciendo, no, pero es que ella quería, es que esto, es que aquello? Después de todas las pruebas y todo lo que hay, todavía te tratas de justificar diciendo que esto era consensuado. Es realmente impactante cómo tratan de meterle toda la culpa a la mujer, así tal cual. Es como de, es que esto es tu culpa, o sea, casi casi tú me provocaste. Y es como de, realmente al que hay que culpar es al esposo. Pero incluso este caso que fue muy sonado internacional y toda la cosa, seguían culpándola a ella, que por qué no se dio cuenta, que por qué esto, que por qué aquello. Y esto va relacionado con la confianza y con los pilares que hay en la sociedad. ¿Cómo voy a no confiar en alguien que estuvo literalmente toda mi vida? Ok, dejando a un lado que hiciera su esposo y todo, ellos se conocieron en un momento muy vulnerable en sus vidas y se unieron porque se necesitaban el uno al otro, porque se apoyaban el uno al otro. O sea, sí hay un lado bueno en este matrimonio, obviamente se retorció de maneras inimaginables, pero al principio ella narra, yo realmente estaba enamorada y pensaba que él también lo estaba de ella y juntos fueron creciendo. Entonces, ¿cómo pones estos cimientos y de la nada él los destruye? Entonces es como que todo se empieza a juzgar, nos empezamos a cuidar de otras maneras, empiezas a dudar de absolutamente todos. Claro. Y de aquí vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una víctima dude de su propia percepción? Aquí hay creo que varias formas o varios lentes para verlo. O sea, una está la parte neurológica o la neurobiología, ¿no? Que en este caso hay diferentes estructuras cerebrales que intervienen ante un trauma. Pero o sea, en un trauma cuando estás consciente, ¿no? En este caso Giselle no estaba consciente, todo el tiempo estuvo drogada, no tenía, valga la redundancia, conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, lo que a esta Giselle más le daban eran benzodiazepinas, que era el lorazepam y no me acuerdo qué otros medicamentos utilizaba. Estos medicamentos lo que hacen es apagar la parte del hipocampo. El hipocampo se encarga de la parte de la conciencia y de registrar los recuerdos, como la memoria consciente. Entonces, las benzodiazepinas contienen GABA. El GABA es un neurotransmisor que lo que hace es como dopar al cerebro. Entonces, pues como que no jala chido. Entonces, aquí, después de esta explicación de neuro, viene esta otra parte. Ella no tenía registro, o sea, no era como tal de, tal vez nosotras mañana vamos a tener el recuerdo de que estamos hablando de este podcast, pero su cuerpo sí tenía esa memoria. Sí, claro. Entra esta disonancia cognitiva. Entonces, ¿qué pasa? La corteza prefrontal es la que se encarga de toda la parte racional, todas las funciones ejecutivas. Como que decía, ¿qué pedo? Algo no está jalando. ¿Por qué tengo registro de que me duele el cuerpo y que estoy adolorida y que tengo todas estas cosas, pero no tengo o sea, no tengo el recuerdo fresco? ¿Qué está pasando? Y eso también, me voy a adelantar como a las preguntas, ¿no? Un poquito adelantar. Un poquito, pero es aquí también donde interfieren otros procesos, que es que el cerebro por sí solo, todos los cerebros, tienen la maravillosa función de llenar los huecos. Eso es un principio de Gestalt, que es el principio de cierre. Entonces, no sé si producción nos puede ayudar con una parte de una imagen de puntitos de una coca. Okay. Digo, ahorita ya están viendo, van a saber que es una coca, pero si fuera cualquier otra forma, el cerebro le va a dar la interpretación que es. Por ejemplo, lo vemos en publicidad. Hay diferentes formas, pero uno le da la forma de ese logo de coca o ese logo de tal cosa, Sí. ¿saben? Claro. Eso mismo pasa. Su cerebro empezaba a llenar esos huecos. ¿Con qué los llenaba? Con la narrativa de mi esposo. Bueno, no es de mi esposo. Mi mamá tuvo cáncer. Eso me está pasando a mí. Ya estoy grande, me voy a enfermar, esto es Alzheimer, esto es derivado de mi edad. Su propio cerebro empezaba a llenar esos huecos con estas narrativas que ella venía escuchando. Además de que Dominic era quien dirigía la narrativa de la vida de Giselle, ¿no? Por ese lado. Ahora, de la parte, eso es de la parte como biológica. De la parte social, aquí entra esto del gaslighting o luz de gas, que es un tipo de violencia y de manipulación, que era lo que les decía, ¿qué hacía Dominic? Él dirigía las narrativas. Cuando la droga,
e iban sus familiares o a ver a alguien, no, es que está cansada, no, es que ya es la edad, no, es que, ¿saben? Reforzaba estos huecos con los que llenaba. No era que ella dudara de su percepción, sino que su entorno en realidad la hacía dudar a ella de la percepción que estaba teniendo. Y también con esta parte social, vuelvo a lo que estaba diciendo en un inicio, esto sentó un precedente. Realmente en los estudios de gabinete nunca se practica un toxicológico. Les digo algo, yo tampoco se me hubiera ocurrido que fuera de cajón un toxicológico, pero creo que influye mucho aquí el contexto, porque el contexto de Giselle para hacerse estudios era su casa, para poder ver qué estaba fallando en su cuerpo. Pero si Giselle tal vez hubiera estado en alguna otra situación, sí se le hubiera mandado a hacer un toxicológico. E incluso estaba leyendo el libro de su hija, no lo he terminado, pero ella hace este énfasis de deberían los médicos de poner de cajón estudios toxicológicos, porque incluso hasta los síntomas que Giselle tenía encajaban con un chingo de enfermedades, un chingo de padecimientos, pero ninguno, o sea, a la hora de irse por ese camino, no daba. Sí, claro. Y aún así había este sesgo de género también. Se cree que las enfermedades se manifiestan de la misma manera tanto en hombres como en mujeres. Y no es así. Ahora vamos a pasar a el cerebro prefiere una mentira estable antes que una verdad devastadora. Esto va relacionado a lo que hemos estado comentando de que ella se veía a sí misma, negaba todo, trataba de sobreponerse a la situación porque tenía una familia y ella lo ha dicho, se destruyó mi familia. Tenía que decirle a mis hijos, tu papá me violó y dejó que otros hombres me violaran. Qué fuerte de ser eso. En el caso de sus nietos, sobreponerse a toda esta información, a que su abuela saliera en las noticias, a lo que iban a decir sus compañeros de clase. Ahora sí que como que todo se enfrentó ella y decía, no, es que yo no puedo con esto. Ahí hay una parte en el libro que dice, yo puedo controlar lo que me pase a mí, pero que le hagan daño a mis hijos, eso sí es como de, entonces, ¿qué hago? ¿Quién soy? Y hasta ella misma dice, entonces, ¿quién soy? ¿Cómo los protejo a ellos y cómo los ayudo a sobrellevar toda esta situación si yo estoy destrozada, si yo no estoy bien? Entonces aquí viene esta parte como de negación, de voy a hacerlo como a un lado y me voy a concentrar en mis nietos, en mi familia, porque pues se muda con sus hijos y está como que conviviendo con ellos. Y pues aquí como que siento que en un punto ella sí prefirió vivir en esta mentira antes de enfrentarse realmente a la verdad, que poco a poco fue surgiendo porque tenía que ir a dar su testimonio y le enseñaban más pruebas y más pruebas de todo lo que estaba y hizo este hombre, pero creo que al principio ella sí prefirió esa mentira. Claro, y pues como lo habíamos mencionado anteriormente, o sea, parte de protegerse el cerebro es mediante la negación, también está la disociación, el racionalizar bastante las cosas también es una forma de protegernos. Y bueno, estos mecanismos de defensa son meramente para la supervivencia. Y justo en el libro menciona ella como este evento tan movilizador, ella seguía volviendo a los recuerdos que tenía con Dominic. Claro. O sea, a estos recuerdos, no al hombre que la violaba, no al hombre que accedía y fomentaba que otros hombres la violaran, sino a los recuerdos de cuando se conocieron, de cuando se casaron, de cuando tuvieron a su primer hijo, Sí, que decían a sus hijos, es que ustedes son como adolescentes, sí. y bailaban, y entonces ella se aferraba a esos momentos, no porque estuviera romantizando ni estuviera justificando los actos de Dominic, sino que era la manera en la que ella podía creer en algo. O sea, es que está es complicado porque todo lo que ella vivió, en parte fue mentira. Sí, Fue una justo. mentira, o sea, y entonces, ¿a qué te aferras cuando te das cuenta que tu vida es una mentira? Ella se aferró a estos momentos, Sí, claro. porque en esos momentos ella genuinamente fue feliz, ¿no? Sí, claro. Y no solamente como en estos recuerdos con Dominic, cuando están en los juicios, cuando están pasando unos videos, ella que no quiere ver porque le es difícil, ella recurre a ver las fotos de sus nietos, ¿no? A estas, como Estos estas recuerdos familiares, ¿no? Estas Ajá, fotos. estas fotos de lugares que ha visitado, que son como un lugar seguro para ella en ese momento, que también es una forma de disociarse, y Sí. eso le ayudó justamente a poder sobrellevar todo el juicio.
Entonces, a veces el cerebro, bueno, las personas nos aferramos a una mentira no por romantizar o justificar, sino porque es como lo que nos ancla a poder sobrevivir y poder sobrellevar una situación tan complicada como fue el caso de esta Giselle. Claro, y aquí pasamos un momento en el que estas noticias ya empiezan a salir a la luz, ya no puede evitarlo, ya es un caso muy sonado y ella ve una foto de él que ella misma tomó y abajo de esa foto está la noticia de todos los horrores que él hizo, lo empiezan a nombrar como uno de los casos más fuertes de los últimos tiempos, porque sí lo es, o sea, marcó un precedente, esto marcó un aquí, un ahora, un antes y un después, y ella ve todos los horrores, pero ella solo ve la foto y dice, pero incluso yo tomé esa foto en unas vacaciones. Entonces sí, como me mencionas, Misa, todo esto lo sobrelleva recordando todo eso. Y es así que en el libro conocemos su matrimonio, porque aquí es importante recalcar que fue un matrimonio de 50 años y lo vamos a seguir diciendo, y ella en ningún momento romantiza, no se hace la víctima, nada por el estilo, es una forma de protegerse y tratar de mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque lo hacía por su familia, ya ni siquiera por sí misma. Era así como de, ¿qué va a ser de mis hijos, mis nietos? Todo esto que he construido a lo largo de los años, ¿cómo se puede ver destrozado? Y de aquí pasamos al bloque 2. ¿Por qué la sociedad sigue dudando de las víctimas? ¿Por qué muchas personas reaccionan con sospecha hacia las víctimas? Una de las razones por las que se podría dudar de una persona es por esta falsa idea de que a la gente buena le van a pasar cosas buenas y que a la gente mala le van a pasar cosas malas. Y creo que el caso de Giselle es el claro ejemplo. Giselle ante la sociedad y ante el sistema patriarcal era la esposa modelo, era la madre modelo también, la abuela pues también modelo. O sea, ella encajaba con el estándar que el sistema le decía que tenía que cumplir. Y aún así, ¿qué le pasó? Algo tan atroz por parte de una persona mala. O sea, no tendría por qué haberle pasado algo malo si ella era una buena persona, ¿saben? Sí, claro. Entonces, este caso deja de manifiesto que la neta, eso es una mentirotota, pero grandísima. Y entonces, ¿eso con qué nos deja? Eso nos deja sin control y eso nos deja con literalmente a la deriva de, entonces, yo también, a mí también me puede pasar. Entonces, ¿qué es más fácil? Responsabilizar a la víctima. Porque así yo tengo esta seguridad de que yo puedo ser la excepción a la regla. Eso fue un caso aislado. A mí no me puede pasar. Pero la realidad es que todas podemos ser Giselle. Ella fue creciendo con todas estas ideas de la familia ideal, encontrarse y todo esto. Ella, de hecho, tenía un trabajo y era así, no era su prioridad, pero sí ganaba más que su marido. Claro. Él era una persona inestable, no podía mantener ningún trabajo. Ella técnicamente era la que mantenía a la familia, vivían a base de deudas, todo el tiempo estaban endeudados, pero fue una vida en la que ella fue creciendo y construyendo porque nadie le enseñó otra cosa. Fueron los cimientos, el sistema en el que ella creció, nació, se formó esta identidad y fue formando esta familia. Fue formando esta relación con este hombre que hasta ella lo dice, creo que me salvó y yo lo salvé, de alguna manera nos salvamos para pues construir esta vida que tenemos ahora, porque ella lo dice, hemos construido todo eso. Cuando él se quería arriesgar, por mucho que yo decía, no, pues no hay que hacerlo, era así de, no, sí, tienes razón, vamos a arriesgarnos. Él llegaba devastado porque había perdido un trabajo o lo que sea y era así como de, no, yo soy quien lo sostiene a él, porque él es muy inestable, entonces yo debo serle estable. La mujer tiene que serle estable, es el pilar de la familia, ella no puede ponerse mal, incluso, y ella lo dice, creo que todas sus inseguridades, todo el dolor que cargaba, porque pues todo el tiempo tenía, ahora sí que nadie es perfecto, todos tenemos debilidades, fortalezas, y estas debilidades, ella lo dice, creo que las reflejé en mi hijo menor, porque era quien estaba conmigo y pegada a mí, y yo creo que como que ella decía, yo creo que lo reflejé en él. Jalaba su colchón, ¿no? Jalaba su colchón todas las noches para dormir junto a ella, entonces siente ella que es como un reflejo de lo que ella estaba guardando por dentro, porque sí pasó por muchas cosas, perdió a su familia, ella vivió la muerte en carne propia, porque era así como de no puede haber algo peor, debo aferrarme a esto, a la vida, ella lo dice, yo amo la vida, no me imagino, porque pues obviamente entre todo el barullo que
surgió, no faltaba el de ¿cómo sigues con vida? ¿Cómo no te quitas la vida? ¿Cómo es? Todos estos comentarios tan feos que surgen a partir de esto, ella así de no, yo amo vivir, me gusta vivir, amo mi vida, que este imbécil haya destruido es otra cosa, pero ella pues genuinamente era feliz. Claro, y perdón, aquí entra también esto del estereotipo de víctima. O sea, se espera que ella como ser víctima tiene que estar desbordada en llanto, aislarse, no comer, estar sucia, justo, casi ya así de, ya me voy a desvivir. Y no, o sea, ella incluso hasta rompe también con ese estereotipo de víctima. Sí fue una víctima, pero ella nunca se vio como una víctima. Incluso ella a lo largo del libro, ella dice, odio esa palabra, no me gusta que me digan así, yo no me veo como una víctima. Si lo ponemos desde este punto de vista, ella era el verdadero hombre de la familia, Sí. porque ella era la que proveía, ella era la que resolvía, ella era el sostén De esta y familia. él nada más era un hombre frustrado, Sí. porque incluso, o sea, no sabía mantener un trabajo, se la pasaba siempre como al borde de las deudas Sí. y todavía le reprochaba a ella indirectamente o bajita la mano del por qué ganaba más, ¿no? O su manera de ponerle fin a todo fue jubilarse. Sí. Entonces, ella no podía darse el lujo de jubilarse, porque si no, ¿quién iba a pagar las deudas? ¿Quién iba a mantener la casa? Se cambiaron un chingo de veces de casa porque no podían pagar la renta, porque el sueldo de ella no bastaba para 3 hijos y, ellos como pareja, ¿no? Entonces, pues, también ahí entra como esta parte de que me sonó un poco el caso como de El Invencible Verano de Liliana, en Claro. donde le tenía como cierto celo Sí. por las aspiraciones, porque ella sí era capaz, ella empezó como secretaria, pero fue empezando y fue subiendo cada vez más de puesto, hasta que de plano le estaban ofreciendo un puesto mucho más grande, pero para ella era su familia únicamente. Porque si hablamos del contexto, estamos hablando de que por la generación es cuando las mujeres son reducidas únicamente a dedicarse a la familia y ya, es su máxima aspiración. No hay como esta oportunidad de ser como profesionista y madre a la vez, ¿no? Claro. Entonces ella era como, no, o sea, no es que yo no quisiera, pero yo no, yo me quería enfocar únicamente a mi familia y prefería entrenar a otras personas que se iban a quedar a cargo de ese puesto a realmente ella aventarse, porque tenía todas las herramientas, tenía el apoyo, tenía la habilidad que se le daba. Sin embargo, ella únicamente quería ser mamá, Sí, ¿no? claro, o sea, todo su mundo giraba a partir de la familia. Exacto. Y no estamos diciendo que eso no está mal, está bien, pero a lo que vamos es que ella no se le dieron otras oportunidades o opciones para decir, es que quiero dedicarme al 100 a ser mamá, o quiero ser profesionista, o esto, aquello. No se le dio la oportunidad. Y ok, estamos hablando de un contexto de hace muchos años. Ella fue creciendo así, tuvo muchas complicaciones con su familia, perdió a su madre, su madrastra, porque su papá se volvió a casar, la juzgaba y la trataba muy mal. Entonces este matrimonio surgió como un escape también de todo esto. Claro. Su ex esposo también vio este matrimonio como un escape de toda la violencia que estaba viviendo en su familia. Fue un escape, pero aquí vamos a ponerlo desde este punto: agresor y víctima. Ambas personas tuvieron contextos familiares muy complicados, pasaron cosas muy feas, pero aquí ¿cómo decirlo? Se fueron por dos lados. Ella se aferró a su familia, a este amor que ella deseaba de pequeña. Yo lo vi así como de, yo quiero eso para mis hijos, yo quiero formar este núcleo familiar. En cambio, la otra persona se perdió, se fue por otros rumbos y honestamente, en mi caso no me interesa saber qué chingados pasaba por su mente al decidir empezarle a hacer esto a la mujer que se supone que amaba y todo esto, pero él se fue por otro lado y ella por otro. Entonces es como de, véalo desde este punto de vista, no como víctima y agresor, sino como dos personas que vivieron traumas de pequeños, pero que eligieron diferentes caminos. El trauma no define el curso de tu vida, tú decides qué va a ser eso. Claro. Si bien te va encaminando, tú eres la persona que decide, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Esto está bien y esto está mal. Claro. Ahora sí que ahí se ve esto.
y como la sociedad no lo ve así, es como de no, es que tú eres la víctima, él hizo esto, y se va más por el lado morboso y la juzgan de cualquier manera, y de eso es este bloque, cómo la sociedad sigue juzgando a las víctimas de por qué no te comportas así, por qué no lloras, por qué esto, por qué aquello. Y de aquí vamos a qué papel juega la culpa y la vergüenza en el silencio. Creo que igual esto ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero recordemos que la culpa es el instrumento, es uno de los instrumentos que usa el sistema patriarcal para poder controlar y someter a las mujeres. Entonces, dicho esto, a las mujeres se nos socializa bajo el mandato de que hay que cuidar, hay que ser responsables. Y si algo sale mal en la familia, ¿de quién es pedo? De las mujeres, porque no hicieron bien su trabajo. Entonces, e incluso lo vemos en el libro, ¿no? Al principio las narrativas, o sea, y hasta es precioso cómo va evolucionando incluso hasta la propia narrativa de Giselle. Primeramente es, ¿qué hice mal yo? ¿En qué fallé yo como esposa? ¿Qué no hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué no di? ¿Qué no vi o qué sí hice? Chalala, lo pude haber evitado, ¿ven? O sea, ahí se ve claramente en cómo hemos sido socializadas las mujeres, ¿no? Y ahora, en el caso de la vergüenza, recuerdo que cuando tomamos el diplomado en ese taller que tomamos de menstruación consciente, hubo un módulo que era de violencia sexual. Y la chica que dio el taller, ella nos preguntó a todas, ¿qué es lo peor que te puede pasar después de una violencia sexual, ¿no? Y varias, todas mujeres en el taller contestamos, pues que quedas marcada, vales menos, ya nadie te va a querer, ya no esto, ya no lo otro. ¿A qué voy con esto? Cómo el valor, y lo pongo entre comillas porque no somos objetos, somos humanas, pero volvemos a la visión patriarcal, nos cosifican y nos ven como objeto. El valor que tenemos depende de nuestra sexualidad y cómo decidimos vivirla. O en este caso, Giselle no la decidió vivir de esa manera, pero sin embargo se utilizó su sexualidad para satisfacer a agresores sexuales. ¿Qué pasa con estos discursos? Ya no vales como mujer, ya estás manchada, ya todo esto de los tiempos de Sara García y que aún están presentes en nuestra actualidad. Y veías los comentarios en redes sociales y todo esto que hemos estado comentando de es que fue tu culpa, es que tú te lo buscaste, ahora qué va a ser de ti, tu vida está arruinada, ahorita, en pleno 2026, o sea, todo esto, ahorita en los últimos años pasó. Este pensamiento sigue y ahorita ya me estoy viendo los comentarios, eso no es cierto, en mi caso no es así. Qué bueno que en tu caso, en tu familia, en tu vida no sea así, pero eso no quiere decir que eso todavía no exista, porque sí existe. Se sigue culpando a las mujeres, porque la siguen culpando a ella y dicen, no, es que quiero saber el lado de él. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Por qué sigue pasando este lado morboso hacia él, ¿no? Hacia todo esto. Y toda la culpa y toda la vergüenza recae en la mujer y sigue pasando. Justo, y que también, o sea, igual en el libro, Giselle sentía vergüenza de que se mostraran los videos, de que se hiciera público, ¿qué iba a decir la gente? No decía tal cual esto de ya no valgo como mujer, pero está implícita ese mismo discurso. Y no soportaba que sus hijos también lo vieran. Justo. Y ahora, perdón que te interrumpa, Fabita, y ahora con esta parte del silencio, digamos que el silencio funciona como una especie de pegamento. ¿Por qué un pegamento? Porque si Giselle no hubiera dicho nada, o en el caso de muchas mujeres que han vivido violencia sexual, no dicen nada, no hay un problema. No se rompe la dinámica que ya existe o no. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Tal cual. Si estamos jalando, así nos llevemos de la fregada, funcionamos, coexistimos, jalamos, todo chido. ¿Por qué moverle? Entonces, las personas que viven violencia sexual, algún tipo de violencia en general, no lo dicen, sí, tal vez por falta de redes de apoyo, pero sí también por esto
no le muevas a lo que funciona. Y si al final del día, si tú lo hablas y si se rompe la familia, si todo se va a la chingada, tú lo causaste porque tú lo dijiste, cuando en realidad quien mandó al carajo todo fue el agresor. En este Claro. caso fue Dominic. Ujú. Él destruyó la familia, no fue ella. No. Y Giselle lo nombra. Sí, es que Pero, fue tu culpa, o sea, tú destruiste ajá, esto. pero lo que dices, no dudo que en los comentarios haya personas que digan, es que para qué lo habló, es que por qué lo hizo Sí, público, es que por qué esto. claro. ¿Y qué pasó también cuando Giselle dijo, se van a la chingada todos, yo voy a hacer público el caso y el juicio va a ser a puertas abiertas? Sí, Todos los agresores así de, te pasaste, yo no les debo nada. sí, claro. Y con eso era lo que decía anteriormente, deja en evidencia también que cualquier hombre de la familia o conocido es un potencial agresor sexual. Sí, claro. No estamos diciendo todos lo son y estás en peligro. No, no. pero puede pasar. Este caso Claro. pasó y siento que Giselle, al hacer este juicio tan público y todo, fue para que se den cuenta de lo que está pasando, de lo que yo Ujú. viví y tal vez así salvar a otras personas. Y es como de, alcen la voz. Si cualquier tipo de violencia no la soporten, algo está ahí, algo puede pasar y no llegar a esto. Y este tipo de violencias, esta red, porque es una red de personas que drogan a sus esposas y abusan de ella, o sea, es horrible, existe. ¿Por qué existe actualmente entonces? Por eso se crean estos espacios para hablar y dar a conocer la información, para que no pase. Giselle escribió el libro tal vez para desahogarse, para dar su versión de la historia, no la versión de la víctima que vimos en las noticias, su versión de ella, su matrimonio, su vida y lo que ella vivió. Que además, no dudo que antes del caso de Giselle ya hubiera casos así. Que no Claro. llegaran a juicio es diferente, Sí, que no claro. fueran públicos es diferente. Pero ¿qué pasó después del caso de Giselle? Eso tendría, es como esta frase, si ustedes se la saben, corríjanme, quien no ve la historia repite los mismos errores o No, quien no Mismos aprende. patrones. no, No, quien no conoce la historia o quien no aprende está de su historia condenado a a repetir la repetirla. historia, algo así. Ahí está el claro Sí, ejemplo. claro. ¿Qué ha pasado en lo que va de este año? En el grupo de CNN de las reporteras que se infiltraron en el grupo del Telegram, donde había, creo que 62,000 personas, Claro. vatos, compartiendo fotos, compartiendo dosis, compartiendo lives de mujeres, de sus esposas, de familiares que drogan. Claro. ¿Qué pasó también? Un grupo de Facebook donde también un grupo de mujeres feministas cerraron el grupo de aquí de Latinoamérica donde era exactamente lo mismo. Sigue existiendo lo mismo. Sí, claro, este caso, al ser tan sonado y ella al ser un juicio público, aparte del morbo y todo lo que quieran, fue para destapar todo esto, Claro. no mantenerse en privado, porque esto no fue un caso privado, lo que le pasó a ella no fue privado, fue más allá. Entonces, al hacer público todo esto y que todos se dieron cuenta y que le dieran identidad a los agresores, ayudó a que esto se diera a conocer. Tal vez se detiene en algún momento, no lo sabemos, porque obviamente esto de la pornografía y todo esto es un mundo enorme, muy extenso. Ahora conocemos el caso, ya se puede actuar, ya se puede hacer algo al respecto. Y es como de, ¿por qué protegen más al agresor que a la víctima? ¿Por qué hay que ponerle fulano N esto? Hay que poner los datos como son, porque estas personas fueron conscientes de lo que hicieron. Así como ella tenía que enfrentarse a ellos cara a cara y decir lo que me hicieron y ver los videos y dejar que tu propia familia viera lo que te estaban haciendo, pues también ellos, es como de, ¿para qué lo haces? Entonces, estamos del mismo lado de la moneda, ni modo. Así son los hechos. Ahora pasamos, ¿por qué las víctimas suelen sentirse responsables de lo que vivieron? Pues desafortunadamente vivimos en una sociedad donde hay esta tendencia, como ya hemos hablado hace rato, de que se le cree más bueno, se le pone más en duda a la víctima que al agresor, ¿no? Siempre es, ¿por qué no hiciste algo? En vez de preguntar al agresor, ¿qué te hizo llevar a tomarte el derecho de hacerle eso a esta persona? Claro. ¿No? Y lo vimos o sea, en el libro sale perfectamente que Giselle vivió mucha revictimización a lo largo de todo, desde cuando van con la policía, cuando le enseñan los videos, había policías que sí estaban de su lado, que sí la trataban con el respeto,
con el tacto que se necesita para dar este tipo de noticias, pero también estaban otras personas que de plano eran como, o sea, ¿cómo no te pudiste haber dado cuenta, no? Claro. Y que incluso me acuerdo de una parte del libro que creo que era por parte de uno de los agresores que le decía, es que yo ya le compartí esto como a otras mujeres y me dijeron que esto no puede ser, que no puede ser posible que tú como mujer no te hayas dado cuenta que por 10 años hayas sido violada, ¿no? Sí. También, desde esta parte de cómo en el juicio los mismos abogados de estas personas, negaban la violación y cambiaban por escena de sexo o relación sexual, ¿no? Como querer Minimizándolo. minimizar este acto, y ella decía: "¿Cómo puedes decir relación sexual si yo ahí claramente es algo que estoy inconsciente, Claro. que parezco muerta", ¿no? Y que vuelvo, o sea, vivió también mucha revictimización, incluso por parte de psicólogos, en donde se supone que como psicólogas, pues, tienes que ser un soporte emocional y que primero es creerle a la víctima, ¿no? Claro, antes de cualquier otra cosa. Y ella no, o sea, ella decía que le desconcertaba la forma en la que la miraban, la forma en que le preguntaba las cosas, y también la parte de cómo su abogada hasta cierto punto la traicionó, porque ella rompió como esta Confidencialidad. confidencialidad y daba conferencias y daba entrevistas a programas para contar sobre su caso sin el consentimiento de Giselle, ¿no? Claro. Entonces, claro que eso también afecta, y a lo largo del libro también ella se repetía constantemente cómo no se pudo haber dado cuenta, cómo no vio las señales cuando Dominic le decía que le gustaría verla sodomizada por un negro, ¿no? Mientras También. tenían relaciones sexuales. Y ella decía, o sea, ¿cómo te puedes poner a pensar en esto cuando tú y yo estamos en contacto? Sí, que hay esta intimidad entre nosotros. Ajá, claro. Y hasta ella aceptaba que, ahorita que mencionaste esto, recordé que le decía so y cositas así. Ella decía, ok, está bien, es como tus fantasías sexuales entre los dos, eso te excita, está bien. Pero incluso él también la rechazaba en ciertos casos porque era así como de, es que quiero experimentar, y le decía un montón de cosas y ella decía, no me siento cómoda con ello, y la juzgaba diciéndole, ay, es que qué monja eres, esto, aquello. Es como de por no cumplir tus fantasías, entonces soy una monja, la como que era así como de, ay, pues qué recatada eres que esto, es que aquello. ¿Cómo? Y luego escuchas esos casos de que, bueno, eso le excitaba, ok, pero ella en ningún momento dijo, bueno, este es un indicio de lo que me está haciendo o de lo que planea hacerme. Es como de, no, pues a él le gustan esas cosas y hasta ahí, ¿no? Y es que aquí yo invitaría como más bien a la reflexión de, más allá del que esté bien o esté mal las prácticas sexuales que se tengan, sino de dónde vienen. Porque tengamos en cuenta que la industria del porno es más bien una industria de explotación sexual. De la cultura de la violación. Justo, es la cultura de la violencia, pero está disfrazada de un trabajo remunerado. Entonces, como hay un salario y tú estás consintiendo el trabajo, pues no es una violación, porque tú estás participando, ¿saben? Y a lo que voy con esto es, realmente toda esta cultura de la violencia llamada porno les fríe el cerebro a las personas que lo consumen, porque deposita expectativas irreales. Sí, fantasías, un Justo, montón de cosas. ok, esto era lo que quería este güey, Sí. de llamarla de cierta manera, realizar ciertas prácticas, que usara cierta ropa. Pero aquí la pregunta es, ¿ella quería? Ella lo dice en el libro, yo no lo quería. Sí, claro. Y es aquí donde lo hemos hablado en otros episodios, los límites y esta parte del consentimiento. A este güey se pasó por la cola el consentimiento y a él solamente le importaba satisfacer su placer. Y esto creo que va mucho de la mano también con esta competencia que tenía este güey con esta Giselle. No la nivelaba a nivel económico, a nivel de, o sea, socialmente para el sistema patriarcal, este güey no servía, Sí, solamente para nada. era procreador, porque ni procuraba y ni mantenía a su familia, así que de cajón, vas para afuera, aquí no sirves. Pero ¿dónde sí podía tener el poder y el control? Cuando la droga violaba. Pero pues la pornografía va a existir y va a seguir existiendo, pero hay que poner límites y tener conciencia de lo que tú estás viendo para decir, es que esto yo no lo puedo hacer con mi pareja, yo no tengo por qué hacerlo. Ok, quieres cumplirlo, tu pareja está de acuerdo, porque hay que tener esto en cuenta. Aquí el consentimiento es lo importante. Lo que tú hagas en tu casa, con tu pareja, con puerta cerrada, es lo que tú quieras,
siempre que hay este consentimiento por parte de las dos personas, pero ella lo ha dicho, yo no quería. Y él no le importó porque él tenía que tener un control sobre ella de alguna manera, como lo consiguió con estas fantasías sexuales, esta red de prostitución. Es una red de prostitución. Hombres se pasan tips, se pasan qué medicamentos, cuánto y todo, porque todo esto surgió a partir de eso que no encajan en la sociedad, que no aportan en el patriarcado porque no les entra, y de ahí surgió esto. ¿Qué más puede surgir a partir de todo esto? Claro. Y también aquí con lo de la pornografía, puedo rescatar que aquí se romantiza y se normaliza el dolor, ¿no? También El eso. infligir dolor en las relaciones Ujú. sexuales. Sí. Y entonces pues es que ve, o sea, aquí lo están haciendo y en la vida real tú das por hecho que así tiene que ser y la realidad es que no. No, claro. Entonces, las personas que consumen pornografía se van creando una historia totalmente distorsionada de lo que realmente es disfrutar de una relación sexual plena, ¿no? Claro que sí. Por ambas partes, no solo por una parte, ¿no? Claro. Y volviendo al tema, aquí también entra hay que tomar en cuenta el contexto que tenía Giselle. El duelo de su madre, la negligencia que vivió, la violencia por parte de su padre, que aunque él no la violentaba directamente con golpes, lo que sí es que él tomaba una postura muy pasiva ante las actitudes de su madrastra. Sí. Y eso también es ejercer violencia, porque al no hacer nada, te sigue siendo parte del problema. Sí. Y bueno, o sea, no defendía a sus hijos. Esta Giselle lo primero que hizo fue como irse con la primer persona que le hizo sentir segura, que fue Dominic, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué pasa? Eso muchas veces pasa cuando escogemos a nuestras parejas desde nuestras heridas. Y pues ella buscaba formar formar una vida, formar la familia que nunca tuvo, que incluso en una parte del libro recuerdo que mencionaba que tal vez si no hubiera estado el duelo de su madre, el carácter militar de su padre, posiblemente ella no hubiera escogido a Dominic, porque ambos se escogieron desde sus heridas. Dominic también traía un pasado así bien turbio, donde también repitió los mismos patrones que su papá y creo que su medio hermano o hermanastro, o Su media hermana. su medio hermano, en donde también eran violentados. Y aún, o sea, sí, estuvo muy fea la situación que él vivió, pero eso no justifica que él haya tenido que repetir patrones. Él tomó la decisión de repetir esos patrones. Pues es justo lo que mencioné. Ambos tuvieron pasados feos, traumáticos. Cada uno vivió lo que tenía que vivir. Se encontraron y vieron esta forma de salvación entre ellos, pero tú decides qué hacer con todo eso que vas cargando. Y claro, o sea, como bien dijiste, si mi papá no hubiera sido así, si esto, aquello, que es lo que ella pensaba, tal vez no lo hubiera escogido. Ok, pero lo escogió, pero aún así no escogió un camino malo, sino dijo, quiero formar una familia, quiero formar eso que yo no tuve. Y él se fue por el otro lado. Es como de, no, mi vida es esto, no conseguí nada, entonces tengo que encontrar una forma de control. Y repitió esos patrones de antes. Ella no los repitió. Entonces aquí también hay que tener en cuenta, sí, las diferencias, y que eso no define tu vida. Tal vez ayuda o como que te lanza hacia cierta dirección, pero tú decides si ya irte para la derecha, para la izquierda, de aquí para allá. Tú lo decides. Bloque 3. El trauma invisible. ¿Qué pasa con la identidad después del horror? ¿Cómo se reconstruye una identidad después de la traición? Pues la reconstrucción implica muchas veces pasar por un duelo profundo, ¿no? Tanto del recorrido de nuestra historia hasta nuestro punto de quiebre. Y no se trata tanto de volver a ser la persona quien eras, sino más bien resignificar ese evento y dejarte de ver como una víctima. Giselle se va reconstruyendo poco a poco a lo largo de todo el libro, porque deja de estar viviendo en constante aislamiento, en querer tener un juicio privado, en querer, en que no quería que la gente viera cómo ella era, que había vivido todo eso, ¿no? Y que poco a poco vamos viendo cómo ella
deja de estar en aislamiento, se da otra vez la oportunidad de relacionarse con personas nuevas, se da la oportunidad de enamorarse nuevamente, de querer hacer un juicio a puertas abiertas, Sí. y es la frase, o sea, tan, ay, preciosa, que dice que la vergüenza debe cambiar de bando, ¿no? Sí. Entonces, ella ya no se ve ahí como víctima. em, y pasa a justamente a ir resignificando su historia, eh, que justamente en el juicio les quita el privilegio de dejarles el anonimato a todos estos hombres, Sí, claro. y ahí es cuando ella les devuelve la responsabilidad a ellos, de no, no, yo ya no soy la víctima, No. tú eres el agresor. Que también ayudó como a reconstruir toda esta parte, fueron las mujeres, el apoyo de las mujeres cuando ella abre el juicio y que se da cuenta que ella no es solamente un caso aislado, cuando ella va saliendo del juicio y se encuentra una chica de como de veintitantos años y empieza así a romper en llanto y le dice que la admira mucho, que ojalá ella tuviera como el valor también para poder hacer lo que ella hace. Y entonces Giselle se acerca y le limpia sus lágrimas y le dice que por favor no llore porque si no ella va a romper a llorar con ella. Y ella necesita estar fuerte para el juicio, ¿no? Entonces ese evento se me hizo tan emotivo porque a veces, o sea, como muy, muy bonito, muy, muy emotivo, porque solamente cuando tú has vivido lo mismo que otra persona ha vivido, puedes conectar con el dolor y puedes Empatizar, ¿no? empatizar y acompañar de una manera tan humana. Claro. Entonces, eso también, el apoyo de las mujeres que a su alrededor, el que pues también se viralizara como todo este caso, también favoreció bastante la reconstrucción de su identidad. Ella al hacer esto público, ya tal vez sí se enfrentó a muchos comentarios horribles y a muchas cosas horrorosas, porque hay que admitirlo, la sociedad es muy cruel y más con las que considera las víctimas y todo esto. También existe este lado de yo también lo viví y te puedo acompañar. Gracias por alzar la voz, gracias por hacer esto público, gracias porque este juicio fue internacional y se dieron a conocer muchísimas cosas, porque es tener no solo la valentía, el coraje de enfrentarte a esta sociedad, enfrentarte a estos agresores frente a tu familia, frente a desconocidos y enfrentarte a todas estas críticas, comentarios, pero también surge algo bueno. Nunca, siempre va a estar esa persona que te dé las gracias por armar este espacio, por hablar, por tener el coraje de decir lo que viviste, cómo lo viviste y dar a conocer estos datos, porque ella pudo no haber hecho esto público, ella pudo haber, digo, obviamente varias cosas y varios datos se salieron de control, pero ella decidió hacer este juicio público y que estos agresores se les diera un nombre. Entonces, también eso ayuda mucho. Incluso al escribir este libro también ayuda, porque es una reflexión sobre todo esto, sobre todo lo que viven las víctimas de agresión sexual y cómo ella es como de, yo lo viví, pero él es el agresor, tanto como yo soy una víctima que no me siento así, pero así nos pone esto de la sociedad y todo esto, tú eres el agresor entonces. Entonces ella también lo señaló y con este libro también es como de no me revictimizo, te estoy diciendo cómo fue mi vida, cómo me di cuenta y cómo todo esto, cómo lo viví y aún así yo decidí seguir viviendo, seguir enamorándome, seguir luchando y aplausos a esta gran mujer que se dio la oportunidad de seguir viviendo, porque es así. El vivir no solo es existir, es seguir con tu familia, seguir tal vez con otro trabajo, enamorarte otra vez, viajar. Es mucho más, no solo la simple existencia, es vivirla como tal. Y ella la siguió viviendo, siguió disfrutando de ello a pesar de todo lo horrible que vivió y a todo lo que se enfrentó. Y eso es algo que hay que aplaudirle. Este libro está súper recomendado, no se va por el lado morboso para nada, son reflexiones de ella y poco a poco se va construyendo esta mujer que va construyendo esta fortaleza en ella, esta armadura que la ayuda a seguir en esta sociedad que desgraciadamente en muchos casos sigue siendo machista, misógina, se le sigue victimizando, pero ella iba con esta armadura que dice, yo no soy así, yo no me siento así. ¿Se puede volver a confiar? Ahorita justo que estamos hablando esto de volver a reconstruirse ella. La respuesta corta, sí.
porque lo vimos en el libro, ¿no? Sí. La confianza que va adquiriendo esta Giselle, pero ya no es como antes. O sea, la confianza ciega o esta ingenuidad que tenía esta Giselle se va por completo. Y pongámosle así como unas etapas que, que se transitan como a la hora de recuperar la confianza. La primera es la confianza en ella misma. Giselle empieza a reapropiarse de su historia, de su cuerpo, empieza a recuperar otra vez esta agencia, ya no duda de lo que vivió, ya no de esos huecos que se habían llenado con alguna cosa, ahora tienen nombre, ahora tienen justo esto que faltaba, las piezas del rompecabezas ya se van tomando y eso la hace que ella empiece a recuperar su agencia, el control de su cuerpo, de su mente, de la narrativa, incluso de su propia vida, porque al inicio de que se destapa todo esto, sus hijos tenían el control de ella porque la veían tan frágil, tan en cualquier momento se iba a desplomar y era como de, no, a ver, sí la estoy pasando mal, sí estuvo muy feo lo que viví, pero a ver, yo puedo. Y ella empieza a aislarse, a retomar el control de su propia vida. Después viene esta parte que es la confianza colectiva o la confianza política. Es decir, aquí entra como este refugio aquellas mujeres que cuando se hizo el juicio público llegaron y la acogieron y la sostuvieron y la contuvieron. Ya no fue un caso individual, sino fue una situación, ¿cómo se le dice? Una situación ya no aislada, sino ya fue una situación en común. Ándale, sí, hay una frase en el feminismo que dice, lo personal es político. Es decir, cuando las violencias se reducen al espacio individual, al de que una sola persona lo vive, se aísla. Y eso no da espacio para poder realmente espejearte con otras mujeres que hemos vivido el mismo tipo de violencia. Cuando esto ya se hizo mediático y vio todo el grupo de mujeres que ahí estaba, fue como de, oh rayos, no tenía idea de que había tantas mujeres que me acompañaran, que me sostuvieran. Eso también le ayudó en esta reconstrucción de la confianza que ella fue teniendo y que además sí la colectiva de las feministas y de las mujeres, pero también su propio entorno, en el sentido de que se hizo justicia desde que su entorno le creyó. Jamás se puso en duda lo que vivió Giselle. Entonces, eso también fue como parte de esta construcción de confianza que ella iba teniendo. Y por último, es esta confianza selectiva. Es decir, Giselle sí volvió a confiar, pero ahora ya hay espacio para la sospecha y los límites. Claro. O sea, Sí. siempre va a estar esta espinita de, ok, sí voy a confiar, pero, o sea, Bajo estos términos. justo. Y el que uno construye unas relaciones bajo los términos y condiciones, eso no está mal. No. Al contrario, es lo más saludable que tendría que ser a la hora de vincularnos. Claro. Porque yo puedo querer tal cosa, pero a lo mejor tú no. Y ok, se puede llegar a un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, pues tan, no jala y todo. Y no lo digo solamente en el sentido de pareja, amigos, familia, vecinos, etcétera. Sí, todos tienen que tener límites. No tienes que andar soportando nada. ¿Por qué? Porque es tu vida, es tu cuerpo, es tu decisión. Entonces, si tú decides, voy a soportar esto, entonces ahí es cuando todo se empieza a torcer. Y hay que quitarnos este chip de, es que debo hacerlo porque es mi esposo, porque es mi amiga, porque es mi papá, porque es mi mamá, porque es mi hermano. Ya quítense esa mentalidad, es como de quien sea, no tiene derecho a violentarte de ninguna manera. Ahora sí que tú decides y es esta confianza en ella misma y se ve reflejada en el libro, porque se ve, o sea, al principio como ella lo va narrando y al final tiene unas frases preciosas, conmovedoras, porque no había otra mejor manera de decirlo y es que es así la vida. Puede que esté contigo, pero si no estamos de acuerdo en algo y no podemos llegar a un acuerdo mutuo, cada quien por su lado y tal cual. Y también darme esa fortaleza frente a su familia, decirle, ¿sabes qué? Sí la estoy pasando mal, necesito mi espacio, dame mi tiempo. Y obviamente sus hijos se enojaban y todo, y no los estamos culpando, claro que no, es su reacción a toda esta situación.
se respeta, pero ellos también deben respetar la reacción de su mamá. Si mi mamá no está llorando histéricamente, está bien. Si se quiere aislar con las cosas que quiere en el momento que ella quiera, está bien. Se deben respetar estos espacios y en el momento en el que tú quieras hablar conmigo, está bien. Y si no quieres hablar conmigo, porque justo soy tu hijo y pues soy ahora sí que el fruto de esa relación, está bien si no me quieres decir, mamá, pero pues hay que estas relaciones sanas que hemos estado comentando en episodios anteriores, está bien. Y siento que ella también, al dar su caso a conocer, fomenta esto de poner límites también. Claro. Y me quedo mucho como al principio del libro, cómo es que ella trata como de tomar el control de la situación y el único control que podía tomar en ese momento era el de la limpieza, ¿no? Sí. O sea, todo el lugar en donde estaba era limpiarlo todo y que si entraba arena pues porque estaba cerca de la playa, era como, no, o sea, todo tiene que estar perfectamente limpio porque es la única manera en la que ella podía retomar el control de su vida. Y al final del libro ya como ver cómo todo este desarrollo, porque son 4 años, se dividían, me acuerdo, Sí. después o sea, de juicio, de todo. Después de 4 años ya es una Giselle totalmente diferente. Una mujer que se vuelve a reapropiar de su historia, que ya no tiene miedo de vivir, ¿sabes? O sea, es como muy, muy, muy bonito como esta parte, estas contrapartes, ¿no? De ver el principio de cómo inicia y que a fin de cuentas este trauma no le quitaron las ganas de vivir. Exacto, sí. ¿Sabes? Solo fue una manera de seguir adelante y eso se aplaude y se aplaude muchísimo también al escribir este libro. Creo que sí es necesario, creo que sí es una lectura necesaria porque es un caso que debe darse a conocer, no por el morbo ni nada de esto, no, es un caso de resiliencia, de poder, de seguir adelante, de hay que lucharle porque en esta vida hay cosas buenas, también hay cosas malas, horribles, sí, pero también hay cosas buenas a las que aferrarse. Bloque 4. ¿Por qué esta historia incomoda tanto? ¿Qué revela este libro sobre la naturaleza humana? Creo que lo más grande que refleja este libro es esta dualidad de las personas. Como alguien puede ser una buena persona, y lo pongo entre comillas de buena, porque es muy subjetivo, o sea, bueno para quién y con qué, ¿no? Y alguien que puede hacer cosas tan atroces como El caso de Dominic. justo como lo que hizo Dominic. Recuerdo que en la carrera una profesora nos había hablado, profesor, si un día ve este podcast, le mando saludos, soy su gran fan. Nos había hablado de un libro que se llamaba La sabiduría de los psicópatas, de Kevin Dutton. Y justo en el principio del libro habla de que se cree que los psicópatas y sociópatas son como en las series, como Dahmer, como el Jeffrey Epstein. Sí, muy hollywoodense. Ajá, Sí. sí, pero esos solamente están en el extremo. O sea, son como casos aislados, por así decirlos. Realmente todo el tiempo convivimos con psicópatas y sociópatas. ¿Quiénes son? El médico, el jefe, el gerente, el abogado, incluso hasta los propios psicólogos hay. O sea, literalmente están entre nosotros. Así, están mezcladas entre nosotros tal cual. Sí, pero pues hay niveles, como lo dijiste, es como no es a nivel de Hollywood, pero sí existen entre nosotros, entre familia, entre todo. Nosotros estuvimos con una. Entonces, digo, y que también, o sea, si la gran mayoría son los hombres, sí, pero también hay mujeres. Sí, O sea, la realidad es que también hay mujeres que caen en estas tipo de conductas. Entonces, realmente este libro refleja estas dos dualidades de la persona. Como puede ser alguien muy buena o alguien que haga cosas muy atroces. Sí, claro, es como de nada es totalmente bueno ni totalmente malo, pero tú decides hasta qué límite decides cruzar. Él sobrepasó los límites, claro que sí, porque lo que hizo fue una atrocidad inimaginable, lo hizo. Pero también ella tenía como, no puedo decir que los mismos traumas, ¿no? Pero pues sí tuvo una infancia difícil y tal vez pudo irse por el lado atroz, pero no lo hizo.
volvemos a lo mismo, son las decisiones que uno toma, la naturaleza humana, el ser uno, el buscar tu identidad, todo eso son decisiones tuyas, que sí, los cimientos se va formando conforme a tu entorno familiar, amigos, todo esto, sí, pero tú tomas las decisiones y decides qué está bien y qué está mal. Justo, y que también entra como toda esta parte patriarcal, o sea, si bien las mujeres feministas han hecho su parte de cuestionar, de cambiar, de erradicar, de muchas cosas, pero aquí yo invito al público de los hombres que nos ve, ¿qué hacen ustedes en su trinchera? ¿Qué tanto se cuestionan? ¿Qué tanto observan que también el sistema patriarcal a ustedes los violenta y los oprime? Y que también a qué tantos privilegios están dispuestos a dejar. También. O sea, sí hacemos esta invitación para que se lo planteen. Sí, claro. Y este es un espacio también creado para que todos comenten, nos cuenten sus casos, pero justo el caso de Giselle Pelicot abrió muchísimo debate, muchísimas cosas, se destaparon cosas horribles, pero también cosas buenas, porque ella no se hundió, siguió para adelante y sí estuvo en el hoyo y bien profundo y muy mal y todo, pero no se hundió, siguió adelante. Sí, porque no solamente era el caso de ella, sino también casos atrás de sospechas de un asesinato, también caso de, también otro intento, más bien de una violación, ¿no? De Otra otro- chica que había hecho Dominic. Y ya estaban juntos, o sea, estando en el matrimonio, él ya había violado a la chica. Y también a otra esposa, ¿no? Sí. De un amigo que también sujetó droga a su esposa y cuando despertó Dominic estaba en la cama con ella. Que a veces se sentía el libro como decían, ¿qué más puede pasar? Pero O sea, ¿qué? Ajá, o sea, vienen cosas peores. exacto, o sea, tú decías, no, ya no puede pasar algo peor. Y ¡fum! Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Pues le llegó a tomar fotos a su propia hija. Su hija estaba ahogándose y su papá había abusado sexualmente de él. Y a sus No era de su nieto. A su nieto también, sí hubo un intento de O sea, es como de, ¿cómo es posible? Y empieza a dudar y todo eso. Y como dices, ella estaba de ya, o sea, ¿qué más puede salir? Cada vez que voy a la comisaría me dicen algo nuevo, me enseñan cosas nuevas, existe esta red, o sea, como que todo se fue destapando. Y siento que por eso esta historia incomoda tanto, porque hay cosas que están ocultas, pero eso no quiere decir que no existan, porque existen. Y este libro les dio nombre y les dio voz a esas cosas. Y es por eso que es un caso que incomoda, es un caso que te pone a reflexionar sobre tu entorno, tanto familiar como todo, 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 todo. Y te digo, no nos estamos yendo de todos son así y esto te va... No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, estamos dándole nombre a este caso para que cualquier otro caso también ya tenga un nombre. Y es lo que hemos estado comentando y diciendo a lo largo de todos los episodios del podcast, es darle nombre a eso que está pasando. Y entre todas apoyarnos y crear esta red de apoyo entre nosotras para poder seguir adelante, así como lo hizo Giselle, que siguió adelante. Una también, tú tienes la oportunidad de seguir adelante. Ahora, justo que estamos viendo esto de la naturaleza humana y de cómo nos estamos viendo y de que esas personas, esos agresores, son personas con las que convives todos los días en el trabajo, en la escuela, en donde sea, aquí vamos a la pregunta de, ¿los agresores siempre parecen monstruos? Y que incluso esta palabra de monstruos, que es una palabra como muy de Hollywood, que ¿no? ajá, hasta para los documentales, Sí, ¿no? también sí. Lo deja tal vez en el imaginario. Ah. Y ya este caso de Giselle literalmente lo humaniza y lo pone como a nuestro nivel, o bueno, no a nuestro nivel, lo pone en la realidad. Sí, claro. Ya deja de ser un imaginario y es como de tracas, o sea. Sí, esto es real, esto está pasando. Les digo que yo recuerdo que lo vi en las noticias, después me enteré del juicio, todo te impacta porque, digo, en otros casos no, bueno, no, porque en el verano Invencible de Liliana también fue un caso que nos pegó mucho, pero en este pega en el sentido de que es tan reciente, que se destapan tantas cosas, que se revela tanto que te impacta y cuando ves al agresor dices, esa persona que se ve completamente normal y que ante la sociedad era un padre de familia y ante sus hijos era un buen padre, ¿cómo puede ser capaz de hacer eso?
Ajá. Hay que quitarse esa venda de los ojos, ese estilo de Hollywood de que esto puede pasar. Quítense eso. Y hay que mostrar a las personas tal y como son, ¿no? Así como a las víctimas se les pone esto, aquello, también a los agresores. Claro, y este es un caso que pasó en Francia, ¿no? Sí, De Giselle. Pero también, o sea, del otro lado del mundo tenemos como a Ted Bundy, John Wayne Gacy, y aquí en México el caníbal de Atizapán, ¿no? Que fueron personas que a simple vista tú decías, pues X, ¿no? Sí, Apoyan, se integran a las reuniones con vecinales, sí, claro. personas que tú por fuera son personas totalmente normales, pero a puertas cerradas son completamente unos feminicidas, ¿no? Sí. Y también retomando lo de que decías de lo del libro de Liliana, impacta porque estamos hablando del contexto de México, Sí. algo que pasó y que se sintió muy personal justo porque, pues, sí, o sea, pasó aquí en México y al menos a mí que pues he estado en contacto con, bueno, Sí. y todas tuvimos contacto Ujú. con Sí. con lugares, se volvió más personal e impactó pues un poco más, ¿no? El hecho de que el caso de Giselle haya pasado en Francia no significa que no pase aquí. Claro que sí. O Sí, sea, sí. sí, este caso solo destapó otros Ajá. y lo que han vivido otras personas. Ujú. Y con eso cerramos este episodio. Muchas gracias por verlo. Si llegaron hasta aquí, bravo, estuvo bastante bueno el chismecito, que hayan aprendido mucho. Y ahora pasamos a las preguntas con las que siempre cerramos estos episodios. ¿Qué les pareció el libro? ¿Cómo se la pasaron? ¿Cuántas estrellas le dan? Le doy 5 de 5. O sea, me encantó el libro. No, es un libro que te engancha desde la primera página, Sí. pero también es un libro, personalmente para mí fue una montaña rusa de emociones, porque había momentos en los que empatizaba cañoncísimo con Giselle, me enojaba, me sentía triste, me sentía sorprendida, angustiada, se sentía la tensión también. Luego este momento liberador cuando después de que lo sentencian, qué bueno, a todos los Sí. agresores, que es ridículas las sentencias que les dan, pero Pero ese es bueno, otro tema. Sí. De algo a nada, pues Exacto. bueno. ¿Cómo es esta liberación que dice, ya por fin terminó? Sí. O sea, al menos con ella terminó esto, incluso hasta el güey que quería pelar también fue para atrás. Entonces, fue eso, me encantó, sí chillé, hubo escenas del libro en las que sí chillé, y yo, soy tu fan. O sea, qué gran mujer. Esa es una mujer que sí hay que admirar y que sí hay que aplaudirle. Claro. Y que la verdad es una voz para muchas mujeres. Sí, entonces yo lo recomiendo, léanlo. Si alguna de ustedes ha vivido violencia sexual y quieren leer este libro, tómenlo con medida. No, aunque es muy ligera la lectura, sí váyanlo leyendo a su ritmo. Sí, poco a poco. O sea, este libro con muchas precauciones, muchas advertencias y por cualquier cosa que detone, que hemos estado mencionando, busquen ayuda y Con nosotras. tanto con ellas, aquí con las psicólogas Sam y Gaby, aquí voy a poner sus redes en pantalla para que las contacten y también busquen apoyo donde ustedes quieran. Y pues bueno, mi Sam, ¿cómo fue tu experiencia? Pues fue un libro igual 5 de 5. O sea, sí, la lectura es ligera, sin embargo, sí es muy crudo. Y eso me hizo como leerlo muy lento. O sea, lo terminé hoy en la mañana. Sí pasa. Así lo digo. Entonces, es crudo, es confrontativo, es muy emotivo. Yo estaba en constante enojo, en bastante indignación por todo, la forma en cómo se van dando las cosas, la postura de las personas, los casos, o sea, volvemos, o sea, decías, no puede pasar algo peor. Y resulta ¡pum! que Pasa, sí, o sí. sea, entonces es un libro muy bueno, es un libro que realmente, como tú dices, ¿no? Es darle mostrarle a más mujeres que sí existe una vida después de una violencia sexual, que sí se puede disfrutar, que sí continúa tu vida después de un evento como ese.
Sí, y eso no que define tu vida. claro, Ujú. y que también es como permitirle a como no sé, como que a más mujeres se den cuenta que no están solas, que lo que ellas han vivido no es un caso aislado, sino que también lo han pasado. Y muchas veces las personas no dicen nada por lo que ya hemos comentado, o sea, porque no se les cree, Ujú, porque siempre la responsabilidad en la mayoría de las veces cae en ellas. ujú. Entonces prefieren callarse. Y yo creo que este libro invita a no quedarse calladas, a que sí, puede que no sea el trayecto de hablarlo, no puede que sea tan bonito y tan, mm, pues sí, tan bonito como a veces lo ponen en las películas, Sí, pero eso no significa que tú tengas que vivir con un evento como ese toda tu vida. claro que sí. Entonces, fue un libro muy bonito. Yo sí estaba constantemente creo que las emociones que más desataban en mí fue como enojo y frustración. Sí estaba como muy enojada, decía: "No, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible?". O sea, es que decía 50 años, ¿no? O sea, 50 años, ¿cómo podrías dudar a una persona con la que llevabas tanto tiempo? Sí, Y en un punto del libro sí era como, entonces, ¿en quién puedes creer, sí, no? claro. O sea, ¿en qué personas, o y sobre todo en tu pareja, en qué pareja sí puedes confiar? Porque Ujú. es como, chale, o sea, te entra el miedo, a mí me entró el miedo de decir, Sí, ¿qué tal y en algún momento mi pareja también ha intentado hacer esto? sí. O yo no sé si en algún momento lo voy a hacer, ¿no? Entonces sí Ujú. es como de, ¿en quién sí podemos confiar? Sí, Entonces es como, vaya, o sea, no se trata de ir viviendo con miedo, pero este, creo que es un libro muy confrontativo, pero también de mucha resiliencia. sí, claro, es un libro que destapa muchas cosas, pero creo Ujú. que eso ayuda a que tú vayas poniendo tus límites, a que tú investigues más sobre el tema. También estuvo bien que nos explicaran muchas cosas, porque sí es como de, también es conocer, saber, informarte. También para eso siento que existen estos libros o que cuentan sus historias, para que pues tú no estés sola y busques ayuda, la ayuda que sea necesaria. Y no es para que el miedo y el pánico no se vayan por lo extremo, porque no es así, pero tampoco ignoren estos casos. Ujú. Tampoco es para que se hagan de la vista gorda y digan, no, eso no. No, es para ser conscientes de que eso existe. ¿Y cuántas estrellas le das al libro? 5. 5 estrellas, sí. Y bueno, justo ahorita que mencionaste eso, yo también le doy 5 estrellas. Es de mis libros favoritos de este año. Favoritos en el sentido que aprendí mucho, la admiré demasiado, yo también lloré con ella. En el caso de que dijo, al fin terminó, yo solté ese aire que no sabía que estaba conteniendo también de ya, ¿ok? La admiré mucho, danza unas frases preciosas, magníficas. Hay cosas que uno no puede, no sabe cómo expresarlas. Como que sientes que te faltan las palabras, pero ella las expresa de una manera hermosísima. No sé, desconozco si ella narró este libro o si buscó a alguien que le ayudara a contar su historia. No lo sé. Quien lo haya escrito es su historia y la narró de manera bellísima. Eso se le aplaude muchísimo. Yo también soy tu fan, Giselle Pelicot. Bueno, ya Giselle, porque ya Pelicot es el apellido de este sujeto. A lo que voy es que admiro mucho tu resiliencia, tu fortaleza y el valor que tuviste para dar este caso a conocer, porque es así. Y este libro es una genialidad, 100% recomendado. O sea, creo que lo hemos dicho en varios episodios, pero siento que este caso, al ser tan reciente y al haber pasado, o sea, se acaba de publicar este libro, Ujú. creo que podemos dar ese boom de que en serio lo lean. Y si quieren investigar más al respecto, pues bienvenidas. Y muchas gracias y otra vez llegaron hasta este punto del podcast. Fue un episodio caótico donde expresamos muchas cosas, pero que me la pasé bastante bien. Espero que ustedes también se hayan sentido aquí seguras al platicar, a chismosear, a decir toda esta información ante las cámaras. Muchas gracias por ver el video, compártalo, comenten, díganos todo si ya lo leyeron, si les interesó, si no, aquí abajito en los comentarios. Subtexto con Fabi ya está disponible en Spotify y aquí en YouTube. Búsquenlo como Subtexto con Fabi. Muchas gracias por haber participado. Aquí en pantalla van a estar saliendo sus redes de Mutatis Mutandi, Gracias por invitarme. al igual que sus números. Sí. Ya están en las redes sociales oficialmente, ya están, así que vayan a buscarlas. Aquí abajito también en la cajita de la descripción les voy a dejar ahí también todos sus datos. Muchas gracias otra vez por participar y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.